Yo recuerdo que la Oficina Internacional nos envió una especie de cartilla para que nosotros pudiéramos medir el cambio de comportamiento en la gente. Es algo muy subjetivo, para ser honestos, ¿no? Pero ellos insistieron en que todo debería ser medido, todo debería medirse. Y nos presionaban mucho. Teníamos que medir el cambio de las personas. Bueno, entonces yo fui con esta noticia a la oficina y estaban todos reunidos. Estaban todos reunidos ahí. Y yo les estaba explicando esto y conforme les explicaba que teníamos que medir cómo la gente cambiaba, ellos empezaban a mirarse unos a otros, ¿no? Y bueno, yo seguía hablando y se seguían mirando entre ellos. Y había un pastor, un joven que era pastor. No era un pastor exitoso, la verdad, tenía una iglesia muy pequeña, pero él era pastor allí. Y él era el más, digamos, el más extrovertido, ¿no? Él miraba a todos y luego, y bueno, como quien dice, bueno, si nadie se atreve, yo me atrevo. Entonces se levantó la mano y me dice, don Arturo, yo quiero decir algo. Entonces, bueno, me cortó la charla y le digo, bueno, sí, ¿qué quiere decir? Me dice, ¿sabe qué? Usted no es de aquí de Guatemala, ¿no? Me dice, no es del lugar. Yo le digo, sí, no soy del lugar, pero bueno, entonces lo que pasa es que usted no sabe que esta gente, refiriéndose a la gente del campo, esta gente es así. Esta gente no cambia nunca. Todos sabemos eso de siempre, ¿no? Y habían algunos, sí. Esta gente, en vano uno les ayuda, ¿no? Y yo me enojé pues porque, bueno, supuestamente ellos eran contratados justamente para hacer eso, ¿no? ¿Y cómo es que ellos tomaban un trabajo para hacer algo en lo que no creían absolutamente, ¿no? Y siendo cristianos. Y entonces nos enfrascamos en una fuerte discusión, pero no todos estaban de acuerdo con él, así digámoslo, calladamente estaban callados. Y mientras estábamos ahí como perro y gato agarrándonos en la conversación, de repente entró este joven, que era nuestro amigo y era del campo, y entró muy ingenuamente porque él no sabía lo que estaba pasando, y entró y nos miró a todos que estábamos ahí, y todos nos quedamos mirándolo porque interrumpió la conversación. Y yo digo, ahí está, a ver, dígame, ¿este fulano cambió o no cambió? Y entonces alguien allí que tenía mejor disposición dijo, sí cambió. Era una jovencita que trabajaba en salud y dijo, y todos pueden cambiar. Y entonces los que estaban callados y no decían nada empezaron a ponerse muy positivos, ¿no? Y entonces la conversación terminó así como decirlo en una especie de empate, ¿no? Nos mirábamos así como que... Y eso fue al principio, pero luego que empezamos a enseñar principio tras principio la cosmovisión bíblica, primero captaron el tema del trabajo y estaban impresionados, y luego otra cosa, digamos, acerca de la creación y otra cosa y otra cosa. La gente empezó a sufrir un impacto tremendo en sus mentes y no nos dábamos cuenta, pero gracias a Dios el trabajo era un buen medio para hacer las cosas prácticas. O sea que al mismo tiempo que ellos aprendían algo, nos comprometíamos siempre a hacer algo que lo pusiera en práctica. Y como era su trabajo, tenían que hacerlo. Bueno, no sé cómo sucedió, digamos, poco a poco esto, pero al cabo como que de medio año, la gente estaba totalmente cambiada, totalmente cambiada. Todos apostaban por el cambio de la gente, todos estaban animados de ver a los jóvenes, a la gente cambiando, yendo a la escuela, involucrándose. Incluso después, cuando hubo una especie de entrevista acerca de esta experiencia, ellos mismos se reían de cómo al principio a ellos les parecía que era imposible cambiar a las personas, pero que después de haber aprendido estas cosas, ellos mismos podían ver y también en ellos mismos un cambio tremendo, ¿no? Es decir, una bonita experiencia de transformación. Y bueno, yo veo que muchas veces hacemos mucho esfuerzo para enseñarle a la gente o promovemos intencionalmente la idea de cosmovisión bíblica y a veces pienso que es innecesario.
Porque de hecho nosotros en el tiempo ya no, bueno, digo nosotros, me refiero a mí mismo, ya muy rara vez hablo sobre cosmovisión como tal, ¿no? O sea, no me tomo el trabajo de explicarle a la gente porque ya como que sé que algunos la captarán un poco y otros no lo harán, ¿no? Y por el otro lado también hay personas que yo veo que entienden el concepto de cosmovisión y saben con más claridad qué es una cosmovisión bíblica, pero no la viven. Es decir, ese es otro punto interesante, es decir, es una comprensión intelectual, ¿no? Pero si hablamos de una cosmovisión bíblica, estamos hablando de encarnar, ¿no? Principios bíblicos que te transforman como persona, pero que también eh, transforman tu familia primero a ti. Es decir, una cosmovisión bíblica tiene principios bíblicos que nunca terminan de confrontarnos. O sea, nunca terminan de confrontarnos. Lo cierto es que dentro de la idea de una cosmovisión bíblica existen muchas cosas nuevas, muy bonitas que tú puedes descubrir, pero que inevitablemente, más allá de comprenderlas, tienes que crear una cultura de esas cosas nuevas. Por ejemplo, a mucha gente le gusta la frase coram deo. Pero la frase coram deo te enseña una cosa muy bonita, que tú puedes hacer todas las cosas ante los ojos de Dios, ¿no? Y que eso puedes trasladarlo a todos los aspectos de la vida. Y yo digo, eso es genial. Pero he visto mucha gente impactada por la idea, pero si tú quieres que eso se convierta en una cosmovisión, tienes que crear una cultura. O sea, crear cultura es el siguiente paso para poder, digamos, integrar como una fase de tu vida natural ese principio. Si no creas una cultura, no lo vas a poder hacer. Es como que uno aprenda mucho sobre limpieza, ¿no? Observen ustedes, por ejemplo, todo lo que nosotros tenemos como cultura en el tema de limpieza, ¿no? Por ejemplo, la gente se baña habitualmente, se lava las manos antes de comer. Cuando compramos una casa, pues siempre estamos mirando el baño, ¿no? O sea, sí, ¿se han dado cuenta? O sea, ¿por qué? Porque es parte de, ¿no? Incluso necesitamos comodidad para el tema de la limpieza, ¿no? Y dónde lavamos nuestra ropa. O sea, no nos damos cuenta, pero nuestra cosmovisión tiene muy en cuenta el tema de la limpieza, de la salud en esa área, ¿no? Y que se refleja en nuestras casas, en nuestras costumbres, ¿no? En cosas que hacemos ya impensadamente. O sea, que ese tema de la salud basado en la limpieza, nosotros podemos estar seguros que se va a preservar por generaciones. ¿Por qué? Porque es parte de una cultura, ¿no? Y si nosotros queremos educar a un niño, e incluso no queremos tomarnos el trabajo de hacerle muchas explicaciones, basta que produzcamos una cultura en la casa. Y este niño o esta niña serán capaces de duplicar eso y adquirirlo como parte de su visión de la vida. Entonces, hablamos de principios bíblicos cuando hablamos de cosmovisión, porque es necesario que al final de la comprensión de este principio bíblico, nosotros seamos capaces de crear una cultura bíblica, ¿no? Y esto es muy bonito, es muy interesante, es muy desafiante en muchos aspectos y puede alterar nuestras vidas dramáticamente, ¿no? Dramáticamente, es decir, puede incluso hacernos personas hasta cierto punto extrañas dentro de la sociedad donde vivimos porque gastamos nuestro dinero, nuestro tiempo y nuestro esfuerzo en hacer cosas que otros no harían, ¿no? Enseñamos a nuestros hijos cosas que otros no enseñan y en nuestras casas tenemos una cultura que simplemente otros no tienen. Y si ustedes se dan cuenta, esto es una forma de ciudadanía. Para mí es la ciudadanía del reino, ¿no? Así como, por ejemplo, si viniera una familia de japoneses al vecindario, posiblemente no los comprenderíamos bien por su cultura, ¿no? Por las cosas que hacen, cómo se sientan, cómo comen, si se quitan los zapatos, si se sientan aquí o allá. Todo nos llamaría la atención.
pero ellos hacen eso por cultura. Y lo mismo, es decir, si hablamos de cosmovisión bíblica, pues tenemos que concluir en la construcción de una cultura bíblica. Y eso es bien importante. Yo veo que no se le presta mucha atención y ahí personalmente pienso que es ahí donde muchos van a no sentirse tan felices con la idea de cosmovisión bíblica, porque lleva a un tremendo compromiso, por ejemplo, una cultura en la casa. Educar a los niños bajo esa cultura, ¿no? Hay que elaborarla, hay que construirla, hay que crear tradiciones, hay que compartir ideas y luego hay que ser constante, hay que mantenerse hasta el punto que se vuelve parte de la vida de la familia, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, nosotros no nos cuesta mucho, digamos, crear una cultura que es propia de nuestra cosmovisión, ¿no? No nos cuesta mucho en la forma como vestimos, en la forma como hacemos muchas cosas, porque ya es parte de nuestra cosmovisión. Pero empezar esto de cero, integrando otras ideas, eso sí que realmente es un gran sacrificio, pero eso es lo que va a ser en el fondo una bendición para nuevas generaciones.